Amén. Muy bien. Hoy vamos a estar entonces leyendo en Romanos 12, compartiendo en Romanos 12, capítulo 12, y vamos a comenzar ahí en el versículo 1, y el subtítulo dice deberes cristianos. Amén. Precioso el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Deberes cristianos. Sabemos que deberes es una obligación. O sea, es decisión de cada uno, ¿verdad? En la escuela, si no hacíamos los deberes, no pasaba nada. Teníamos penitencia, nuestros padres nos rezongaban, reprobábamos. Es una obligación si uno lo quiere, ¿verdad? Ahora, si nosotros queremos seguir a Cristo y queremos ser cristianos, tenemos deberes. Amén. ¿Encontraste, Estrella? Sí. Amén. Deberes de Cristo. Deberes cristianos. Así que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a analizar despacito ese versículo. Primeramente vemos que le está hablando a los hermanos, o sea que son aquellos que están buscando de Cristo. Estos deberes son para los que buscan de Cristo, no son deberes para los que no buscan de Cristo, para los que no quieren, ¿verdad? Y dice, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿sí? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo se sacrificó en la cruz, ¿verdad? Murió en la cruz, murió su cuerpo en la cruz. No es que nosotros nos tengamos que matar o algo así, pero sí sacrificar, o sea, negar a nosotros mismos. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Aquel que quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Sí? Tomar la cruz es crucificar nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros pensamientos, todo lo que sale de nosotros, ¿verdad? Es como dice la palabra, o sea, no lo que entra a nosotros nos contamina, lo que comemos, sino lo que sale de nuestra boca, ¿no? Entonces lo que sale de la boca dice que es la abundancia del corazón, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué es lo que hay en nosotros, ¿sí? Y limpiarnos realmente. Y dice que es un culto racional, o sea que es algo que se razona. Yo lo que voy entendiendo que a Dios no le agrada, lo dejo. Me obligo a dejarlo, ¿verdad? Es como, por ejemplo, como el ejemplo que nos contaba la hermana Beatriz, ¿verdad? Que ella fumaba, que después dejó de fumar, que el Señor la ayudó, ¿verdad? Pero otras cosas también tenemos que dejar de lo que vamos entendiendo, ¿verdad? Y es nuestro, o sea, es racional, lo razonamos y tenemos que obligarnos a hacerlo. Hemos compartido también ese versículo que dice, ¿verdad? Que estemos prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Toda desobediencia en nosotros mismos, ¿verdad? O sea, si no tenemos ganas de orar, que tenemos ganas de hacer cosas que sabemos que no nos hacen bien, ¿verdad? Irnos restringiendo nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo sé que, que yo me pongo a mirar videos y me paso horas y horas y horas en eso y no oro, no leo la palabra, ¿verdad? Eso es malo para mí. Es lo mismo que si, por ejemplo, yo tuviera para hacer las tareas de la casa y que cocinar y me pongo a mirar una novela, imagínense. Me siento a mirar la televisión. Va a quedar todo lo que realmente tengo que hacer para atrás, ¿verdad? Bueno, para nosotros, como dice la palabra del Señor, dice buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero lo primero es eso, lo que nosotros tenemos que hacer para el Señor, ¿verdad? Entonces, ese es el culto racional. Decir, no voy a hacer esto, sino que voy a hacer, o por ejemplo, hace 15 días que no hago un ayuno, pero hoy tampoco porque tengo hambre o porque me siento así, Es de cada uno, ¿verdad? Es de cada uno lo que le ofrecemos al Señor, pero tenemos que poner de nosotros, eso es un culto racional, es decisión nuestra, ¿verdad? Dice en el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? O sea, no podemos conformarnos a las cosas que pasan allá afuera, ¿no? En el mundo. No podemos conformarnos. Conformarse es como dejarlas pasar o sin hacerlas participar, como decimos, ¿no? O sea, yo no voy a salir bailando en carnaval, pero voy a mirar. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Amén. Saulo no mató a Esteban, pero consentía en su muerte, estaba mirando, ¿verdad? Entonces era partícipe, ¿sí? Entonces cuando dice no os conforméis a este siglo, es no participar, no enredarme en las cosas del mundo, ¿verdad? Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que nuestro entendimiento se tiene que ir renovando cada día. Cuando yo digo, por ejemplo, voy a renovar la casa, un día rasqueteo y saco toda la pintura que está suelta, después limpio, tapo los agujeros, arreglo las rajaduras, de última pinto de nuevo, ¿no? Es un proceso, se tiene que ir renovando, así es nuestro entendimiento. No es que yo entendí esto y ya está. No, yo tengo que seguir entendiendo y seguir conociendo al Señor, ¿sí? Cada día, porque no lo terminamos de conocer. Él es tan grande, tan precioso, no terminamos nunca realmente de conocerlo, ¿verdad? Entonces dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Por lo que sacamos en conclusiones. Si nosotros vamos renovando nuestro entendimiento, cada día entendiendo un poquito más, vamos conociendo y pudiendo escuchar también a Dios y saber cuál es la voluntad del Señor. ¿Sí? Hemos conocido cómo es Dios, que Él no quiere la muerte del que muere, ¿verdad? Que Él no toma cohecho de nadie. Hemos conocido algunas características de Dios, pero algunas, siempre hay algo más, ¿verdad? Siempre hay, por ejemplo, cuando vamos leyendo la palabra y de repente dice no tal cosa, es un no del Señor, es un llamado de atención. Entonces tenemos que ir renovando, pero para poder entender la buena voluntad del Señor. La voluntad para nuestras vidas, ¿sí? Él quiere que todos seamos salvos, ¿no? Entonces, bueno, Él quiere que seamos salvos, ¿qué tenemos que hacer? Esto es como ir a la escuela, todos los días estamos aprendiendo, ¿verdad? Si nosotros miramos allá afuera, o sea, tienen jardín, la escuela, el liceo, bueno, ahora unieron los años, después está la universidad, imagínense que llega un título, pero tiene que estar capacitándose día a día, porque, por ejemplo, para usar las computadoras siempre va avanzando, hay que capacitarse. Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero el premio es impagable, ¿no? La salvación y la vida eterna. Entonces siempre vamos a estar aprendiendo y tenemos que tener ese hambre de aprender, ¿sí? De conocer a nuestro Dios. Y dice ahí que la voluntad de Dios agradable y perfecta. A veces nosotros podemos decir, si esta es tu voluntad, Señor, no me agrada, ¿no? Pero es agradable a los fines, a lo que realmente llega a ser a nuestras vidas. Muchas veces, por ejemplo, el perder vínculos que teníamos, el Señor disuelve vínculos, aparta personas muchas veces, y en el momento a nosotros nos disgusta, pero Él sabe lo que hace. Si nosotros, por ejemplo, en nuestra oración le decimos, Señor, aparta a todos aquellos que no tienen buenas intenciones para nosotros, ¿verdad? Bueno, el Señor lo hace. Más luego nosotros no nos sentimos tan agradados con la voluntad del Señor. Amén. Entonces dice ahí, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Dice en el 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿sí? Esto tenemos que tener mucho cuidado, porque dice que no pensemos de nosotros mismos más, o sea, de lo que realmente somos, ¿no? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, y habla al pueblo de Dios, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Tenemos que ser conscientes de cómo nos ve Dios, que es lo único que nos tiene que preocupar, ¿no? ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo estoy yo con Dios?
¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Y realmente poder entender qué somos nosotros delante de Dios. No somos nada. No somos nada. Vivimos y despertamos cada día por su misericordia. ¿Sí? Entonces, cuando entendamos el poderío realmente de Dios, la majestad, el amor, ¿sí? Ese amor que es prácticamente incomprensible, porque aún nosotros, cuando nosotros le fallamos, Él tiene misericordia y en su misericordia nos confronta, nos reprende, nos exhorta para que nos volvamos, para que nos arrepintamos, para que nos tomemos de Él, ¿verdad? Tenemos que siempre saber y recordar de dónde nos sacó Dios. Si es que realmente nos sacó de algún lado o todavía seguimos donde estábamos, ¿verdad? Así como el Señor rescató a su pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, donde él estaba en prisiones, ¿sí? El camino fue duro y fue más duro porque el pueblo era rebelde. Lo mismo es para nosotros, ¿no? El Señor nos saca, nos libera de muchas cosas, ¿sí? Ahora hay pruebas, hay luchas, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber de dónde Él nos sacó, quiénes éramos realmente, qué es lo que el Señor nos va perdonando. Porque si yo no considero que el Señor me va perdonando muchísimas cosas, ¿sí? Ni siquiera me estoy considerando más de lo que realmente soy y no estoy considerando la gran misericordia del Señor, ¿verdad? Que podamos evaluar quiénes éramos, todo lo que nos ha perdonado el Señor, ¿sí? Y que no nos justifiquemos a nosotros mismos, que realmente hayamos llegado a arrepentimiento de todo lo que hicimos, ¿sí? Porque no hay justificación delante del Señor. Podemos decir, no, pero ya no lo hago más. Te arrepentiste, que es lo principal, ¿verdad? Estar arrepentido o arrepentida de todas las cosas que hacíamos antes. Y eso, antes, no ahora. No podemos ser iguales, no podemos ser parecidos, no podemos ser los mismos. Tenemos que ser nueva criatura, ¿verdad? Él nos dice que hace todas las cosas nuevas, nueva criatura. Entonces no podemos ser iguales ni siquiera parecidos, ¿sí? Por eso dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a la manera de vivir de los demás. No os conforméis a lo que dicen, nació así, es así, sigue así. Hay tanta gente que dice, yo soy así. Sí, usted es así, pero Cristo lo hace nuevo. Entonces, si yo sigo siendo así, o soy porque soy, o yo siempre fui. Si siempre fui, nunca me cambió. No me terminó de cambiar el Señor. Y si Él no me terminó de cambiar, es porque yo no lo dejo. Él quiere y ha hecho todo por nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que ver realmente para adentro de nosotros si realmente le abrimos la puerta a Dios para que Él haga la obra en nuestras vidas, ¿verdad? En el 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, que a medida que nosotros vamos avanzando en el camino, ¿verdad? Cuanto más avanzamos en entendimiento, en conocimiento de la palabra, más nosotros tenemos que estar a disposición, obviamente de Cristo, de su palabra y de las almas que Él pone, ¿verdad? Del trabajo para el cual Él nos prepara, de esas buenas obras que también hablábamos en la oración, ¿verdad? Dice en el 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, ¿no? Por ejemplo, dice todos miembros los unos de los otros. Vamos a imaginar un cuerpo. Un cuerpo, si la mano no lava el pie, es imposible que se limpie bien el pie. El pie necesita de la mano, todo el cuerpo necesita de la mano para limpiarse. ¿Sí? Ahora, si tuviéramos mano y no teníamos cabeza para pensar, íbamos a ser más desastrosos todavía de lo que somos, ¿sí? No nos íbamos a saber bañar, ¿tá? La cara se lava con las dos manos. Una mano lava la otra. Exacto, ¿verdad? No podemos caminar sin los pies, ¿sí? Entonces todos tenemos que servirnos los unos a los otros y para eso es lo que nos llama el Señor. ¿Sí? Para servirnos los unos a los otros. ¿Cuál es la mejor y la manera que surge más pronto? Ni bien comenzamos a congregarnos, a aprender, es la oración.
Tenemos que orar los unos por los otros, ¿verdad? Servirnos los unos a los otros. Por eso dice que somos miembros los unos de los otros. Ahora, si nosotros no hacemos a un lado nuestra vana manera de vivir, imposible que nuestra intercesión vaya a servir para algo a nuestro hermano, ¿sí? Entonces, todo va enrabado, ¿verdad? Si nosotros realmente queremos permanecer en el pacto con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que trabajar para Él. Y el trabajar para Él es negarse a sí mismo y servir a los demás. Servirlos en oración, peleando la batalla en oración, servir en lo que se pueda según guíe el Señor, ¿verdad? Y eso es para todos, no es para el pastor o para la esposa, no, es para todos. Todos somos iguales, como lo dice ahí, ¿verdad? Dice, porque de la manera, dice en el 4, que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De tal manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside en solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. O sea que sea cual sea la tarea en la que el Señor nos pone, tenemos que hacerlo siempre como para Él. Siempre como para Él. Como poníamos aún el ejemplo, ¿no? Y todo va enrabado. Si yo tengo que limpiar la casa y cocinar y preparar todas las cosas y me siento a mirar una novela y no hago nada, estoy en falta, ¿verdad? Uno tiene que ser responsable. Y no hablo solamente de la limpieza, sino que tenemos que ser responsables si queremos seguir a Cristo. Por eso nos está hablando de que son deberes. Entonces, lo primero para un cristiano tiene que ser orar y leer la palabra, buscar del Señor, estar bien con el Señor, ¿verdad? Dice en el 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. El amor hacia los hermanos, pero sobre todas las cosas el amor hacia Dios tiene que ser sin fingimiento. Yo tengo que poder ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, yo no sé si te estoy amando como te tengo que amar. El amor de Él es tan superior a lo que nosotros conocemos, tan difícil de comprender los límites del amor si es que lo tienen, ¿sí? Imagínense que si este Dios todopoderoso envía a su Hijo, ¿sí? Que viene Dios en carne a pasar todo lo que pasó por nosotros, de que nos ama no hay duda, ¿no? Ahora nosotros nunca vamos a poder llegar a amarlo como Él nos ama. Entonces sepamos que el amor que nosotros podemos sentir hacia Él nunca va a ser suficiente, tenemos que aprender a amarlo. Y una de las maneras es obligándonos a nosotros mismos a hacer lo que Él nos enseña. Es la obediencia, ¿sí? Es de sabio ser obediente a lo que el Señor nos va enseñando y nos va encaminando. Amén. Dice en el 10, y ahí nos habla específicamente del amor hacia los demás. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, ¿sí? Amor fraternal, de hermano, fraternal, fraterno. ¿Eso qué quiere decir? Un hermano en el campo espiritual va a estar siempre amando la salvación del otro, ¿sí? No vamos a decir, ay no, que no te pase tal cosa. No, que sea la voluntad del Señor. Porque si el hermano o la hermana tiene que pasar por esta prueba, por esta lucha o por lo que sea para ser perfeccionado, lo apoyaremos en oración, pero debe de ser la voluntad del Señor, ¿verdad? Recordemos cuando Pedro reconviene al Señor y le dice, Señor, no te acontezca tal cosa, ¿verdad? Y el Señor le dice, apartaos de mí, o reprende al diablo en el mismo Pedro, ¿sí? Porque él le estaba diciendo que no te pase, no vaya a ese sufrimiento. Pero él sabía y conocía, ¿verdad? Y así nosotros tenemos pruebas y cosas que enfrentar, ¿sí? Si es la voluntad del Señor, cada uno debe de ser madurado, ¿sí? O preparado por el Señor, como el Señor tiene preparado para cada uno, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces la manera de amar a nuestro hermano es desear siempre la voluntad del Señor para su vida, ¿verdad? Es
no interponernos también en la voluntad del Señor. Las cosas pasan por algo, ¿verdad? Sí, interceder, ayudar y guiar mientras el Señor nos enseña, pero no meternos delante de la mano del Señor porque nosotros consideramos que eso no es bueno o que eso no tendría que ser. Ese es el Señor, ¿verdad? Ese es el amor. Sí, claro. Ayer leyendo la Biblia leí una parte donde decía, si tú quieres más a tu hijo, si tú quieres a tu hijo más que a mí, no eres digno de mí. No eres digno de mí. Si tú quieres, bueno, así a tu madre, padre, hermanos, todo. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? Es así, tal cual. ¿Quién mantiene vivo a tu hijo? El Señor. ¿Quién te permitió tener a tu hijo? ¿Quién decidirá el día de partida de tu hijo? ¿Quién es el que está? Tus hijos. ¿Quién es el que tendrá la misericordia y escuchará tus oraciones respecto a tus hijos? El Señor. Entonces, ¿a quién debemos de amar? Al Señor. Más que a ellos. No quiere decir que no los ames. Quiere decir que primero Dios, ante todas las cosas. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que amar. Ahora tenemos que aprender a amar, como dice acá, fraternalmente, queriendo que ellos también sean salvos. Porque nosotros amamos a nuestros hijos queriendo para ellos lo mejor, decimos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo mejor sino la voluntad del Señor? A veces lo mejor no es que tenga un auto y que no pase hambre. A veces lo mejor es que busque de Dios. Entonces tenemos que aprender a poner las cosas en las manos de Dios y a aceptar lo que Dios prepare, ¿sí? Si nosotros como progenitores ponemos la vida de nuestros hijos en las manos del Señor, también pidámosles valor para soportar lo que venga, porque el Señor en su amor y en su misericordia trata con las personas para que vengan a Él. Recordemos que Él no quiere que nadie se pierda. Y si nuestros hijos no buscan de Dios, están perdidos. ¿Sí? Entonces ese es el amor que nosotros tenemos que tener por nuestros hijos. Pero ciertamente, ¿quién da la salvación? Dios. ¿Quién nos ha permitido tenerlo, como decíamos? Dios. ¿Quién nos da todas las cosas? Dios. ¿Quién nos ha dado los ojos para verlos? Es Dios, ¿verdad? Entonces, primeramente Dios y su santa voluntad. Y amamos a nuestros hijos, pero tenemos que aprender a amarlos en Cristo. Como Pablo dice, a lo que yo he conocido en la carne, ya no lo conozco según la carne. Tengo que conocerlo según el Espíritu, o sea, según lo que voy aprendiendo de la palabra. Antes quizás yo quería que mis hijos estudiaran, trabajaran, formaran una familia, les fuera bien, tuvieran un buen pasar, que no les faltara nada. Hoy yo lo único que quiero es que vengan a Cristo, que puedan conocer a Dios y que se puedan tomar de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el amor que nosotros tenemos que tener hacia nuestros hijos? Que vengan a Cristo y poder reconocer que aunque nosotros los amamos con todo nuestro corazón, si no buscan de Dios, son hijos del diablo. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Sí? Entonces, ahí se trata, amar más y en primer lugar a Dios y todo lo demás. Si amamos más a nuestros hijos y estamos, ay, que no le pase esto, que no le pase el otro, ay, Señor esto, Señor aquello, estamos poniéndolos en medio de Dios y de nuestros hijos. Y queremos que sea nuestra voluntad en la vida de nuestros hijos. Así les va a ir. Tiene que ser la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo amamos a nuestros hijos? Queriendo que ellos también conozcan a Cristo, conozcan a Dios y busquen de Dios. Porque sabemos, y lo dice la palabra, y lo voy a volver a repetir, si no buscan de Dios, van al infierno, ¿sí? Y si no están en Cristo, son hijos del diablo. Entonces, por más que yo los ame, los bese, los salude, tengo que hablarles de Cristo, ¿sí? Y reconocer que ellos no están reconociendo a Cristo. A ese que está cambiando nuestras vidas, a ese que murió en la cruz por nosotros, ¿sí? Entonces primero tenemos que amar a aquel que murió por nosotros, que pagó precio de sangre por nuestros pecados. Y reconocer que si nuestros hijos no quieren venir, no hay nada que podamos hacer más que hablarles y orar y esperar. Porque puede ser que muchos no quieran y no vengan. Y tenemos que reconocer que aunque les criamos y quizás le dimos lo que pudimos, lo mejor que supimos hacer, ¿sí? Si no vienen a Cristo van al infierno y son hijos del diablo.
Y más de las cosas que ellos hacen, están negando y ofendiendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a amar a nuestros seres queridos de la manera que Dios nos ama a nosotros, fraternalmente, para que vengan a Cristo. No un amor incondicional o decir, ay, mis hijos son mis ojos, son mi vida. Cuidado, porque si tus hijos son tus ojos, ¿dónde están tus ojos? En el mundo. ¿Dónde está tu vida? ¿En tus hijos o en Cristo? Ya no podemos amar igual que amábamos antes. El Señor tiene que cambiar nuestro corazón. Por eso le pedimos que Él tome en sus manos nuestros sentimientos y emociones. Y hablo de hijos como padres, hermanos, tíos, esposo, amigos, todos. Tenemos que aprender a amar como Cristo nos ama. No es el mismo amor que teníamos antes, ¿sí? Amén. ¿Quedó claro? Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Y gracias porque el Señor mismo va preparando para que vayamos aclarando las cosas. Amén. Así que decía ahí en el 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Vieron? O sea, no podemos quedarnos. Todos los días tenemos que hacer algo para el Señor. Y cuando nos despertamos y oramos, Señor, prepara para que este día sea para ti, que yo pueda hacer algo, hablarle a alguien, orar por algo, hacer algo para Él. Ese tiene que ser nuestro anhelo, nuestras ganas de servirlo. Por eso dice, en lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y fíjese que dice fervientes en espíritu, y espíritu está con minúscula. O sea que es nuestro espíritu el que tiene que estar ferviente, con ganas de servir al Señor. Nuestro espíritu, amén. Obviamente que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a servir al Señor, pero tenemos que ver que nuestro espíritu siga la guía del Espíritu Santo. Amén. Dice en el 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. O sea, ¿qué quiere decir? Que se nos puede ir el gozo de la salvación. No se puede ir. O sea, que mis ojos no pueden salir de la salvación. Hace unos días hablábamos de la armadura, ¿se acuerdan? El yelmo de la salvación iba en la cabeza. El yelmo de la salvación. Si yo estoy preocupado en la salvación, mi cabeza está protegida. ¿Sí? Porque yo voy a estar velando, voy a estar cuidando lo que miro, lo que veo, lo que oigo, lo que leo, voy a estar preocupada en servir y agradar al Señor. El yelmo de la salvación. Entonces, bueno, yo voy a estar protegida. ¿Sí? No se me puede perder la paz y el gozo del corazón, no se puede ir. Yo tengo que estar sirviendo al Señor en la certeza de que estoy en el camino. Si ahora cuando yo tambaleo y ya no hay gozo en mí, pierdo el gozo de la salvación, el Espíritu Santo no está en mí. No está en mí, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, si el Espíritu Santo si el gozo se me pierde, tengo que tener cuidado, alerta. El Espíritu Santo salió o se está yendo, me estoy desviando, me estoy enfriando, me estoy contaminando. Tenemos que tener cuidado. Por eso dice, gozosos en la esperanza, siempre, en la salvación, sufridos en la tribulación. ¿Qué quiere decir? Soportar todo lo que nos toque. Estamos sirviendo al Señor, estamos congregándonos y le decimos al Señor que sea su voluntad. Bueno, entonces lo que viene a mi vida es su voluntad y lo tengo que pasar, ¿sí? Muchas veces nosotros no queremos lo que nos toca y bueno, le diremos al Señor, Señor, yo no quiero, pero bueno, si tú dispones, así será, ¿no? Así fue nuestro Señor Jesucristo. Le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué vamos a hacer? Nos toca esto, por algo es. El Señor nos va a usar, va a tratar, nos va a moldear, algo va a hacer el Señor. Por algo decidió Él que fuera así y Él es el que conoce y sabe todas las cosas, ¿verdad? Así que dice, sufridos en la tribulación, soportando todas las cosas y constantes en la oración, ¿sí? Nunca nos apartemos de la oración, del hablar con el Señor porque no nos guste lo que nos toca en nuestra vida, ¿sí? Porque el Señor sabe por qué.
vienen las cosas a nuestra vida y para qué, ¿verdad? Pero nunca nos podemos dejar de orar, nunca podemos dejar de hablarle al Señor y pedirle que nos ayude a escucharlo, porque no se trata de hablar nosotros solos, ¿no? Sino de hablar y aprender a escuchar y a entender lo que Él tiene preparado para nosotros, ¿sí? Y aún, muchas veces, como decía, que todos somos parte de un cuerpo, ¿verdad? El Señor muchas veces también permite que pasen cosas en nuestra vida para tratar con nosotros, pero también trata con todos alrededor, porque a todos repercute, ¿verdad? Entonces el Señor nos va moldeando, ¿sí? Moldeando. Una vez yo escuché un ejemplo, la persona que lo daba realmente está bastante errada y no está en el camino de Cristo, pero el ejemplo es bueno, por lo cual lo voy a decir. El Señor nos moldea y nos prepara como quien agarra una bolsa y pone adentro muchas piedras. Y si nosotros empezamos a sacudir esa bolsa de piedras, las piedras se van puliendo y van quedando más como redondeadas y se van saliendo las cositas que tienen pegadas y las piedritas van quedando de otra manera, ¿verdad? Entonces así es nuestra vida. Las cosas que a nosotros nos van pasando también van tocando a otros, ¿sí? A nuestros hermanos que interceden por nosotros, a los que van, que vienen, que se enteran. El Señor va tocando y moviendo sus piezas, Él conoce, ¿no? Imagínense en qué Dios tenemos, que ha preparado todas las cosas y miren lo que es el tamaño del mundo, lo que es todas las personas y Él tiene hasta los cabellos de cada uno contados, ¿no? Eso te iba a preguntar también. Amén, te lo voy a buscar en la palabra y te lo voy a pasar. Amén. Lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Sí. Entonces, Pero ayer me tocó leer eso. lo leíste. Sí, de a poquito no puedo leer. Amén, amén, Sí, gloria a Dios. Yo apago la radio, apago todo. La radio no, porque no tengo La tele. Y bueno, y me paso horas leyendo. Bueno, gloria a Dios. Imagínate. Yo le comentaba a esta muchacha que me trajo la estufa que ella me decía que ya antes era de la Iglesia Católica. Digo, mira, yo también toda la vida fui de la Iglesia Católica y me bauticé y todo, busqué bautizarme, pero no existía esto de otra, ¿cómo es? Otras iglesias. Pero a mí lo que me desilusionó, le decía ella, que los curas, los padres curas, que abuse de los menores, que abuse de... Claro, eso. y bueno, pero ahora que viniste acá, No, también aprendiste muchísimas otras cosas, por ejemplo, y lo vas a leer también. ¿Sabes qué? Me pasó lo mismo. La palabra del Señor. Donde yo voy, te digo eso. Bueno, ahí está, tienes que invitarla a que ella empiece a venir para aprender, porque, por ejemplo, eso que tú decías, los padres cura. La palabra misma del Señor, nuestro Señor Jesucristo dice, no llaméis a nadie padre aquí en la tierra, porque uno es su Padre, Dios que está en el cielo. O sea, no se refiere a nuestro papá de carne, que le digamos padre o papá, se refiere a otras personas, que no le llamemos padre. No. Es que ellos no son nada, son de la Iglesia Católica, pero exacto, no, yo te entiendo, pero antes cuando ibas a la Iglesia Católica le decías el padre cura, y la palabra del Señor dice que no le digamos padre a nadie. Lo que te quiero decir, o sea, qué tan apartados de Dios están que hacen todo contra lo que hace la palabra del Señor. También aprendiste lo de las imágenes, que ellos están llenos de santos y estatuas y todo, sí. Y la palabra dice... Y muchas cosas más, vi que, por ejemplo, pasaba así para recoger dinero y después estaba, justo yo entré que tenía que ir a, no sé si al baño, pero justo, y venía contenta la muchacha, ay, mirá tú te lo estás dando. ¿Cómo es el interés por el dinero? Ahí está. ¿Te das cuenta? Claro. Que uno puede hacerlo para ayudar a otro. Cada coche, entonces todo eso me iba, ¿cómo te voy a decir? Sí, te va trabajando. Pero ese es el mismo Señor tratando de rescatarnos de la mentira.
Sí, abriéndonos los ojos Ah, para que salgamos corriendo de ahí, ¿verdad? sí, Como, huyendo, Sí. porque la palabra del Señor también dice que no nos hagamos partícipes, ¿verdad? Si nosotros vamos a un lugar simplemente porque nos leen la palabra de Dios y los frutos no son buenos, dice que estamos participando con ellos. Es más, dice la palabra que no le digamos bienvenido a nadie que no nos predica la palabra verdadera del Señor, porque si no somos partícipes. Si yo, por ejemplo, mañana recibo los mormones que predican otra cosa totalmente diferente y les digo bienvenidos, yo delante del Señor estoy haciendo una abominación terrible, porque me estoy haciendo partícipe de una doctrina que no es la de Cristo, ¿verdad? ¿Qué tienes que decir? Porque no, a mí nunca me pasó. Soy cristiana evangélica, creo en Cristo, lo bendigo y punto, y se terminó. Yo no tengo que escuchar cosas erradas. Por eso mismo decíamos en la oración, cuidado con lo que escuchamos, porque Dios no está en todos lados, ¿no? Dice, Dios está en todos lados. No, Dios no está en todos lados. Después de una casa que hacían así reuniones, así, un ejemplo como acá, por ejemplo, pero distinto. Y la dueña de casa estaba criticando al señor del fondo, que para mí era un pan de Dios, porque él tenía... Si fuera malo o fuera bueno... Él y la señora tenían casa afuera y se quedaron todos los obreros, los empleados, ¿ves? Todos tenían casa y él quedó sin nada. Y lo criticaban y dice, este no va con Dios, dice, este va con él. Primero, porque no creía en claro, Dios. pero a ver, Yo mientras estamos vivos, hay esperanza, ¿no? Dios nos está llamando siempre. Ahí está. Pero así toda la persona fuera mala, el criticarlo ya no es un fruto de Dios. No tenemos por qué hablar de la vida de los demás. Para nada. Entonces ahí vemos, ¿no? Por eso mismo la palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Y es necesario conocer la palabra de Dios. Si la persona que nos esté hablando no tiene frutos como los que habla la palabra, ¿qué me está enseñando entonces? Tenemos que mirar bien quién nos habla, quién nos predica, cómo está su vida y sobre todas las cosas, como hablábamos de la oración, preguntarle al Señor y pedirle que Él nos guíe a la verdad, que no deje que nos engañen, porque no nos vayamos a perder nuestra vida yendo a un lugar que pensamos que nos están hablando y nos están enseñando y nos vamos a ir al infierno. Va a llegar el día del juicio final y vamos a estar delante de Dios y nos vamos a ir al infierno porque estábamos completamente contaminados y errados, ¿verdad? Entonces, por eso es tan necesario orar y pedirle al Señor que nos guíe a toda verdad, a la verdad, ¿sí? A conocerlo realmente. Leíamos recién, renovando nuestro entendimiento, abriendo nuestro entendimiento cada día para conocerlo más, ¿sí? Hoy en día vienen a hablarte de la Iglesia Católica y tú ya sabes, puedes responder, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que todo lo que nos hablan de la palabra de Dios tiene que estar en la Biblia. Por algo lo dejó el Señor escrito. Si no está acá, no es de Dios. No es de Dios. Y menos que las cosas que dice el Señor, que no se hagan, ¿sí? Qué lindo que hablas. Precioso el Señor. Así. Bueno, pero esto, o sea, no es que yo hable lindo. Ahí está. Es muy importante que corroboremos, pues yo puedo hablar precioso, pero si lo que te digo no está en la palabra, tampoco sirve. Claro. Tiene que estar, por eso tenemos que leer, ¿verdad? Amén. Por eso dice ahí en el 12, constantes en la oración. La oración es lo que nos asegura la guía del Señor a la verdad, ¿sí? A despertar a estas cosas, a ser libres, ¿sí? Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, ¿sí? Ahí vemos, o sea, el dinero no es para comprar autos o cosas de esas, lo que se recauda en una iglesia es para ayudar, como el Señor. ¿Qué tenía el Señor? Nada, si el Señor nos bendice personalmente, no, el dinero de la iglesia, pero el Señor te bendice y te prospera, bienvenido sea, pero el dinero del pueblo, lo que uno ofrenda es para ayudar a los necesitados y para hacer la obra del Señor, exactamente, exactamente. Así que dice ahí, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad en el 13 chiquito. Dice en el 14,
Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, ¿verdad? O sea que todos aquellos que se levantan contra nosotros, que nos atacan, nosotros tenemos que bendecirlos, ¿sí? Dice en el 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, o sea, tiene que haber unanimidad, un mismo sentir en el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese mismo sentir? La salvación, los ojos puestos a la meta, el buscar de Dios. Tiene que haber eso, ¿sí? Unánimes entre vosotros, no altivos, ¿sí? Sino asociándoos con los humildes. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo al Señor y vamos avanzando, nuestra humildad tiene que ir creciendo. No es que a medida que yo conozco más, ya sé más de la palabra. No, al contrario. Todo lo que yo aprendo, yo o cualquiera, lo compartimos como tú, lo que encontraste en la palabra y preguntaste y lo compartimos en la humildad, ¿sí? A medida que avanzamos, más humilde tenemos que ser. Por eso el Señor dice, el mayor de ustedes sea como el que sirve, bien humilde. Eso es lo que nos acerca al Señor. Leímos en los cultos pasados que el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Entonces los mira de lejos a los soberbios. Si yo voy aprendiendo la palabra del Señor y me voy enalteciendo porque sé, Dios tenga misericordia de mí, ¿quién da el entendimiento sino el Señor? ¿Qué puedo saber yo si el Señor no me da el entendimiento? Entonces ahí está la humildad que tenemos que tener cada día más, tiene que aumentar nuestra humildad. Dice ahí, unánimes entre vosotros, en el 16, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, o sea, no pensemos, no, yo sé, o, no, es así. No, a las rodillas, al Señor. Y siempre, ¿sí?, sabiendo que podemos aprender, siempre tenemos que estar aprendiendo más de la palabra del Señor, ¿verdad? No hay un momento que diga, no, como me recibí de doctor, tengo el título, soy doctor. No, acá siempre vamos a estar aprendiendo, ¿verdad? Entonces no hay un límite y no hay un tope, siempre para adelante, ¿verdad? Dice, no paguéis a nadie mal por mal, o sea, si nos hacen mal, no devolvemos mal. Se encarga el Señor, dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No importa que a mí, por ejemplo, alguien me haga la vida imposible. Si surge la oportunidad de que esa persona que me hace la vida imposible, yo la pueda ayudar, tengo que ayudarla, lo dice el Señor. No importa lo que ellos hagan. Exacto. Bueno, gloria a Dios, el Señor habla. Dice en el 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿sí? O sea, no tenemos que tener problemas. En lo que dependa de nosotros, tranquilidad, paz, no problemas con los demás, ¿verdad? No participando de las cosas, ¿no? O sea, no saliéndonos de la voluntad del Señor, pero problemas, discusiones, no. Dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, si es posible, ¿verdad? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿verdad? No podemos vengarnos, no podemos reaccionar nosotros, ¿sí? La palabra del Señor dice, airaos, pero no pequéis. Si yo me enojo, imagínense que tengo un problema con la vecina de enfrente, me enojo y voy a insultarla, voy a golpearle la puerta, a recriminarle algo, ¿verdad? Estoy actuando yo en mi carne. Estoy dando lugar a que esto se siga agrandando. Es más, le abrí la puerta de par en par al diablo, ¿sí? Acá dice que demos lugar al Señor. Todo en la mano del Señor. Antes nos había dicho, no paguéis mal por mal. O sea, te hacen mal, bueno, calma, castiga esa rebeldía que está aflorando. Eso es lo que notaba, y uno con buena obra. Él decía, adiós. Amén. El Señor es el que... Otro sigue su café. No sé si me explico. Ahí está, pero el Señor es el que toma. Ella en su... razonó para bien. Amén. Gloria a Dios.
Así que dice ahí en el 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿verdad? O sea, no tenemos que reaccionar como lo hacíamos antes, no tenemos que reaccionar como lo harían los demás. Es más, tenemos que dejarlos de boca abierta, ¿sí? Tienen que ellos esperar que nosotros explotemos y nosotros realmente reaccionar como lo haría Cristo, porque eso es lo que tenemos que reflejar, es la luz de Cristo. No pagar mal por mal. ¿Me hacen mal? Yo hago bien. Y de eso se trata, de amar y poner en primer lugar al Señor, ¿sí? Recordemos todo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Todo. El culto pasado leíamos, ¿verdad? Que cuando le pegaban y lo abofeteaban, Él no se defendió. Y era Dios. Podía haber hecho ¡puc! Y haber desaparecido. Podría haber hablado una palabra y caían todos. Cuando lo fueron a buscar para prenderlo, ¿qué hizo el Señor? ¿A quién buscáis? A Jesús. Y Él dijo, yo soy. ¡Puf! Cayó, todos los que venían a buscarlo cayeron para atrás. Se levantaron, volvió a decir, yo soy. ¡Puf! Cayeron todos. Tenía poder nuestro Señor. Claro que lo tenía. Una palabra de Él bastaba. Yo soy, dijo, y cayeron. Y no eran 2, no eran 3, venían con palos, venían a aprenderlo. Sí, Él solo dijo, yo soy, y cayeron. ¿Podía Él librarse de todo lo que sufrió? Obviamente que podía. ¿Podía hacerlo? Claro que sí. Ahora, ¿quién nos hubiera salvado? ¿Quién nos hubiera salvado? Él nos enseñó, todo lo que hizo Él es para enseñarnos. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Pablo en su amor nos dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo, que era Saulo, ¿sí? Cuando el Señor lo convierte, se dedicó a la obra plenamente y a vivir por el Señor y a predicar la palabra, a abrir iglesia, a exhortar a los hermanos. A la obra se dedicó. Por eso tenía el privilegio de poder decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque Él lo seguía. Primero lo perseguía y después lo seguía. Amén. Perseguía a los hermanos, perseguía a Cristo porque creía que era contra Dios. Cuando Dios le abre los ojos y le muestra al mismo Cristo, Él se convierte a Cristo y comienza a ser un servidor del Señor. Y luego enseñando a los hermanos les dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sí? Pablo soportó todas las cosas, prisiones, azotes, enjuiciamientos, injurias, mentiras, le dieron palizas que hasta casi lo matan y él seguía ahí por la misericordia del Señor, pasó frío, pasó hambre, trabajaba para sustentarse, ¿sí? Y él tuvo el privilegio de poder decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo, pero nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo. Por eso tenemos que aprender estos deberes cristianos, aprender a caminar en las pisadas que el Señor nos dejó, ¿verdad? Y cuando uno va siguiendo, cuando nos dicen, sigue donde yo piso, pone el pie donde yo piso, sigue mis pisadas, es exacto. Donde puso el pie tengo que ponerlo porque si me corro aquí, imagínense que va de noche, corre el pie y cae en un pozo. Bueno, nosotros no vemos en el campo espiritual. Si nuestro Señor Jesucristo nos dejó su pisada a seguir, que es su palabra, a la luz de la palabra es que tenemos que caminar. Y todo lo que vamos aprendiendo es lo que tenemos que poner por obra. Todo. No un poquito, no lo que me parece, sino todo. Por eso es que dice que dejemos todo en las manos del Señor, ¿verdad? Y el 21, el último que hayamos leído, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿sí? El mal, o sea, todo lo que nos ataca, que no nos venza. Cuando nos vence, quiere decir que nos controló. Entonces, cuando viene el enojo, la ira, cuando entran los malos sentimientos, si nosotros los dejamos entrar, fuimos vencidos. Somos esclavos de eso que entró en nosotros. Somos esclavos del pecado si lo dejamos entrar.
Por eso es tan necesario que aprendemos a echar fuera los malos pensamientos, los malos sentimientos, todo lo que viene, que sabemos que no es de Cristo, echarlo fuera, resistirlos a ello, ¿verdad? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y en otra parte de la palabra dice que cuando somos vencidos por alguno, somos hechos esclavos del que nos venció. Si somos vencidos por el mal, somos esclavos del mal, o sea, somos hijos del diablo. Y nosotros no queremos eso. Entonces tenemos que aprender a mirar nuestra vida y a reaccionar como tenemos que reaccionar, ¿sí? Recordemos que empezaba hablándolos de un culto racional, de pensar. Tenemos que pensar y analizar nuestra vida, lo que hacemos. Y si, por ejemplo, me sucedió que me enojé, la próxima vez que a mí me pase lo mismo, yo ya no me puedo enojar. Tengo que reaccionar de otra manera, tengo que ir creciendo. Se tiene que ir renovando mi entendimiento. Tengo que ir avanzando. Amén. Dice ahí en el 13:1, vamos a leer hasta ahí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, dice, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, ¿verdad? O sea, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestra reticencia a tomar lo que nos enseñan es lo que nos acarrea condenación, porque Dios nos llama a obediencia, ¿sí? A escudriñar, a orar, ¿sí? A la luz de la palabra lo que me están hablando es de Dios, tengo que obedecer, y el Señor hace como Él quiere y pone a quien Él quiere y usa a quien Él quiere, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que aprender a escudriñar qué es lo que tenemos por delante, quién nos habla y qué nos habla. Amén. Por eso es que dice la palabra que ninguna profecía, o sea, nada de lo que está en la Biblia es privado, es para algunos pocos, no, es para todo aquel que quiera entender la palabra, ¿sí? Entonces todos tenemos que entenderla y saberla y poder preguntar cuando no entendemos. Eso está muy bueno, poder sacarnos las dudas, ¿verdad? Que si no sabemos, bueno, recurriremos al pastor y a las rodillas para que tanto el pastor, que tiene más entendimiento y conocimiento, o el mismo Señor nos revele la parte que no estamos entendiendo. Amén. Así que la palabra y la oración van de la mano para poder llegar al entendimiento. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Muy bien, bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Santo y poderoso eres tú, Señor, te alabamos, Padre Santo bendito. Glorificamos tu santo nombre, Padre. Te rogamos, mi Señor, que esta palabra, Padre, quede en nosotros y que tú nos ayudes realmente a comportarnos como es debido delante de ti, Señor, y en todo momento. Que todo lo hagamos como para ti, Señor. Te rogamos en esta hora que tú estés ministrando a nuestra hermana Estrella, que tuvo que retirarse, Señor, para su trabajo, y que pongas tu mano buena, Señor, para que nada más le corte de tu palabra y ella pueda estar, Señor, todo el culto tranquila, Señor. Lleva sanidad allí, mi señora Julia, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señora, su hija, Padre Santo bendito. Glorifícate grandemente, bendice ese lugar, Padre bendito, y arregla todas las cosas en los horarios de la hermana, Padre. Bendice a todos aquellos que escuchan luego, Señor. Lleva sanidad, Padre Santo, tanto física como espiritual, aquel que la necesita, Señor, y sigas tú obrando y rescatando almas, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, para que podamos, Padre, avanzar hacia ti, Señor, todos juntos, unánimes, como tú nos estabas hablando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.